Amor forzado. En una ciudad moderna y bulliciosa vivía Elena, una mujer de gran belleza y ambición desmedida. Aunque sus encantos eran innegables, Elena se sentía insegura y temía que nadie pudiera amarla realmente. Cuando conoció a Andrés, un hombre atractivo pero conocido por su infidelidad, decidió que sería el objeto de su deseo eterno. Elena, desesperada por mantener a Andrés a su lado, recurrió a las artes oscuras. Usó un antiguo grimorio que había heredado de su abuela y realizó un ritual oscuro para asegurarse de que Andrés se quedara con ella para siempre. El hechizo poderoso y peligroso obligaría a Andrés a amarla y estar a su lado para siempre. Pero también traería consigo consecuencias imprevistas. A pesar del hechizo, Andrés pronto mostró su verdadero carácter. Aunque al principio parecía enamorado, no tardó en comenzar a engañar a Elena con varias mujeres. Su desprecio hacia ella se vio evidentemente, pero el hechizo de Elena, aunque mantenía a Andrés físicamente presente, no podía controlar sus verdaderos sentimientos. Elena pronto se dio cuenta que el hechizo estaba causando más daño que el que había imaginado. En lugar de un amor eterno, encontró una relación tóxica y violenta. El hechizo parecía abrir una puerta a fuerzas a lo sobrenatural que empezaron a manifestarse en su vida. Las noches se llenaron de susurros inquietantes, sombras que se movían solas y presencias inquietantes que hacían sentirse en cada rincón de su hogar. Andrés, aunque infiel, también comenzó a experimentar fenómenos paranormales que lo estaban atormentando. Las visiones de figuras oscuras y los sonidos aterradores no solo lo perseguían en su casa, sino también en sus momentos de intimidad con sus amantes. La atmósfera en la vivienda se volvió irrespirable y ambos comenzaron a sumergirse en una pesadilla de eventos sobrenaturales. Las noches se tornaron en una constante batalla contra entidades invisibles que parecían atacar a ambos. Los espejos reflejaban visiones grotescas y los gritos desesperados de Andrés y Elena se mezclaban con los ecos de los espíritus atrapados en su casa. Los dos estaban atrapados en una espiral descendente de terror y locura, sin salida de su tormento compartido. Cada intento de alejarse del uno del otro solo intensificaba las manifestaciones paranormales en la casa, en la que una vez vivieron momentos felices. Se convirtió en un lugar de horror. Las paredes parecían respirar, los pisos crujían con pasos invisibles y las sombras se movían con una intención claramente maliciosa. En un último intento por liberarse del hechizo y de la pesadilla que habían creado, Elena y Andrés buscaron a un experto en lo oculto. El especialista les advirtió que el hechizo no solo había atado sus destinos, sino también que había abierto una puerta a entidades que no podían ser controladas. La única forma de romper el ciclo era enfrentarse a la fuente del mal y realizar un ritual de purificación. Elena y Andrés, ahora completamente sumidos en el terror, intentaron realizar el ritual bajo la guía del experto. Sin embargo, las fuerzas sobrenaturales se volvieron más agresivas y el ritual no salió como se esperaba. Las entidades, enfurecidas por el intento de deshacerse del hechizo, intensificaron su ataque. El resultado fue una confrontación final entre los dos amantes y las fuerzas que habían desatado. La casa fue testigo de una batalla frenética entre la luz y la oscuridad, con visiones distorsionadas y ruidos estorcecedores. Finalmente, el hechizo fue deshecho, pero el costo fue muy alto. En el último acto de desesperación, el hechizo desató una última oleada de terror que consumió a Elena y Andrés, atrapándolos en una eternidad de tormento juntos. La casa quedó vacía, sus muros llenos de cicatrices de la batalla que se había librado. Los rumores de la mansión se convirtieron en una leyenda urbana.
La historia de un amor maldito, sellado por la brujería y la traición, que había dado lugar a una pesadilla eterna en la que los dos amantes permanecerían atrapados por la eternidad. Y así damos inicio a Rincón Paranormal. Bienvenidos. La presencia de mamá. Era una época difícil. El joven Roberto había quedado solo al cuidado de sus 3 pequeñas hijas después de la muerte de su esposa, María. La casa, que antes había sido un hogar lleno de risas y amor, ahora estaba sumida en una tristeza constante. Roberto se esforzaba por mantener la rutina, pero el trabajo le obligaba a dejar a las 3 niñas durante varias horas. A pesar de su preocupación, siempre encontraba a las niñas en perfecto estado cuando regresaba. La más pequeña, Sofía, lo recibía con una sonrisa, mientras que las mayores, Isabel y Camila, jugaban tranquilamente en la sala, pero había algo más, algo que las niñas le decían con naturalidad, como si no fuera algo extraño. Papá, mamá vino hoy, decía Isabel mientras se peinaba su largo cabello negro. Roberto sentía un escalofrío cada vez que escuchaba esas palabras. Las niñas insistían que la madre las visitaba, les bañaba, les peinaba y hasta les preparaba comida. Camila, con una voz suave y llena de inocencia, le aseguraba que María siempre les cantaba la misma canción de cuna que solía hacerlo cuando estaban enfermas ellas. Al principio Roberto pensó que era una forma de que sus hijas procesaran la ausencia de su madre, pero pronto comenzaron a suceder cosas que no tenían explicación. Una noche, después de un largo día de trabajo, llegó a la casa más tarde de lo habitual. Entró en la casa y un aroma familiar lo envolvió. Era el perfume de rosas que María solía usar. Sus piernas temblaron, pero no le hizo caso, pensando que era solamente su imaginación. Cuando fue a la cocina, vio algo que lo paralizó completamente. Sobre la mesa había una comida perfectamente servida, sopa de fideos, justo como María la preparaba. Las niñas estaban en la cama, dormidas. Se acercó a Isabel y la despertó suavemente. ¿Quién hizo la comida?, le preguntó. Isabel, medio dormida, le respondió con una sonrisa. Le dijo que había sido mamá. Mamá vino hoy y nos cantó y luego se fue. Esa noche Roberto apenas pudo dormir. Sentía la presencia de María en cada rincón de la casa, en las sombras que se movían en las paredes, en los susurros que parecían provenir de las habitaciones vacías. Las semanas pasaron y las visitas de María se hicieron cada vez más frecuentes. Las niñas estaban felices, pero Roberto no podía soportar más. Una noche decidió descubrir la verdad. Se quedó despierto hasta la tarde, escondido en la sala. La estaba en completo silencio, solo se escuchaba el sonido del viento afuera. De repente, el aire se volvió pesado, un frío inexplicable invadió la habitación y la puerta de la cocina se abrió lentamente. Roberto se levantó de un salto, su corazón estaba latiendo con fuerza y entonces la vio. María, con su vestido blanco, estaba allí. Su figura era etérea, como un reflejo en el agua, pero sus ojos eran los mismos que recordaba, llenos de amor y de tristeza. Ella lo miró en silencio, sin decir ninguna palabra, luego se giró y desapareció en la oscuridad. Roberto se quedó inmóvil, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. Sabía que María no estaba allí para hacerles daño, pero también sabía que no pertenecía a este mundo. Con el tiempo, las visitas de María se hicieron menos frecuentes hasta que un día las niñas la dejaron de mencionar. Roberto nunca habló de lo que vio esa noche. Sabía que María había venido para cuidar a sus hijas una última vez, para asegurarse de que estarían bien sin ella, y aunque nunca volvió a verla, siempre sintió su presencia como una brisa suave que acariciaba su rostro en las noches más tranquilas. El río mortal.
Luis siempre había soñado con viajar a África después de años de ahorrar. Finalmente tuvo la oportunidad de realizar su viaje soñado. Decidió explorar lo más profundo de la selva, lejos de las rutas turísticas convencionales, buscando una experiencia auténtica. Había escuchado historias sobre los ríos cristalinos de la región y un particular llamando su atención, un río escondido en lo más profundo de la selva, conocido por su belleza y virgen y aguas tranquilas. Llegó al pequeño pueblo que bordeaba la selva y con la ayuda de un guía local se adentró en la vegetación densa y verde. Tras horas de caminata bajo el calor abrasador, Luis finalmente llegó al río. El agua era tentadora, reluciendo bajo la luz del sol, y el sonido suave del agua fluyendo le invitaba a sumergirse. El guía, un hombre anciano y callado, le advirtió que no se metiera a ese río. Hay cosas en el agua que no deberías enfrentar, le dijo en un tono grave. Pero Luis, confiado y emocionado, ignoró la advertencia. Se rió, quitándose la ropa y sumergiéndose en el agua fresca y cristalina. Se sintió aliviado al instante. El calor sofocante desapareció y el murmullo del río calmó su mente. Nadó durante varios minutos, disfrutando de la serenidad del lugar, hasta que una punzada aguda lo sacó de su paz. Sintió un dolor insoportable en su uretra, como si algo diminuto y afilado se hubiera incrustado en su cuerpo. Sobresaltado, salió del agua rápidamente, pero el dolor no disminuyó. Al contrario, se estaba intensificando a cada segundo, convirtiéndose en una agonía indescriptible. Luis cayó al suelo, retorciéndose del dolor. Intentó orinar, esperando que eso expulsara lo que fuera que había entrado en su cuerpo, pero solo logró sentir un dolor punzante aún mayor. La desesperación lo consumió, mientras el guía observaba con una mezcla de lástima y resignación. «Es el Cardiru», murmuró el anciano. «Un pez pequeño pero letal. Se siente atraído por la orina y se introduce en los cuerpos de los hombres como el tuyo». El rostro de Luis se encontraba en una mueca de horror. Había escuchado rumores sobre este pez, pero nunca creyó que pudiera ser real, mucho menos que le sucediera a él. El guía lo llevó de vuelta al pueblo, pero el dolor era insoportable y la infección comenzaba a propagarse por su cuerpo. Los aldeanos intentaron ayudarlo, pero no había hospital cerca, ni manera de extraer el candiru. Su causa era su mayor dolor irreparable. Cada minuto que pasaba, Luis sentía como si su cuerpo estuviera siendo devorado desde dentro. En cuestión de horas, su salud se había deteriorado drásticamente. Aquella noche, en un pequeño y oscuro cuarto de aldea, Luis dejó de respirar en medio de gritos desgarradores. Incapaz de escapar del dolor que lo consumía, el pez Candiru, minúsculo pero mortal, había reclamado otra víctima más. Los aldeanos, acostumbrados a estas tragedias, limitaron a enterrarlo cerca del río, donde nadie más se atrevería a nadar. Un río, una vez que fue pacífico y tentador, se había convertido en un lugar de pesadilla, donde el eco de los gritos del espíritu de Luis, que se escuchaba durante cada noche, advirtiendo a los intrépidos viajeros que se atrevieran a acercarse al agua. Hijos de la venganza. Luis era un hombre atractivo y carismático, pero detrás de su sonrisa encantadora se escondía un corazón frío. A lo largo de su vida había tenido demasiadas mujeres y cada vez que alguna quedaba embarazada, las dejaba o les pedía que no siguieran adelante con el embarazo. Simplemente desaparecía, dejando corazones rotos y vidas destrozadas. Todo cambió cuando conoció a Laura. A diferencia de las demás, ella no se resignó tan fácilmente. Cuando quedó embarazada, lo enfrentó, llorando desesperadamente, suplicándole que no la abandonara. Sus lágrimas tocaron una fibra en Luis que nunca antes había sentido, decidido por primera vez hacer lo correcto y aceptar su responsabilidad. Sin embargo, cuando llegó al hospital para acompañarla, le dijeron que Laura había perdido al bebé. Destrozados por la tragedia, la relación se hizo pedazos.
Luis se alejó de Laura creyendo que el destino lo había castigado por su vida de errores, pero no tardó en encontrar a otra mujer que se llamaba Mariela y parecía perfecta, hermosa, enigmática y completamente diferente a todas las anteriores. Mariela quedó embarazada rápidamente y esta vez Luis se sintió extrañamente inquieto. La sombra de lo que sucedió con Laura lo estaba persiguiendo aún, pero Mariela, lejos de ser frágil o vulnerable, parecía más fuerte con cada día que pasaba. Había algo en ella que no le estaba intimidando, pero también lo estaba atrayendo hacia ella. Cuando nació su hija, una sensación de alivio lo invadió, creyendo que finalmente podría dejar atrás su oscuro pasado. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar de manera inquietante. La bebé lloraba constantemente, con un llanto lleno de cualquier cosa menos de un ser humano. Sus ojos oscuros e inexpresivos lo seguían por toda la casa. Mariela, por otro lado, se volvió distante, cada vez más fría, como si estuviera esperando algo. Una noche, mientras Luis dormía, sintió que el aire en la habitación se volvía helado. Despertó sobresaltado y vio a Mariela de pie de la cama, sosteniendo a su hija entre brazos, pero algo en su mirada era diferente, algo aterrador. Sus ojos brillaban con una intensidad maligna. Todo tiene un precio, Luis, dijo Mariela, con una voz que no era la suya. Has jugado con la vida de muchas mujeres, has desperdiciado tus propios hijos, ahora es tu turno de pagar. Antes de que pudiera reaccionar, Luis sintió un dolor agudo en el pecho, miró hacia abajo y vio a la bebé, que ya no era una simple recién nacida. Sus ojos eran pozos oscuros y sus manos pequeñas y frías se clavaban en su piel como garras. No podía moverse, paralizado completamente por el terror. Mariela se inclinó sobre él, su rostro transformado en una mezcla demoníaca. Ella no es solo tu hija, Luis, es la venganza de todas las almas que has dañado y te acompañará para siempre. El grito de Luis resonó en la oscuridad de la noche, pero nadie vino a ayudarlo. Desde entonces su vida se convirtió en una pesadilla interminable. La figura de su hija lo perseguía en cada rincón de su casa, en cada sombra, en cada reflejo, y Mariela, su última amante, desapareció dejando atrás de sí solo el eco de su risa cruel. Luis comprendió demasiado tarde que había sido condenado, no solo por su maldad, sino por las almas de aquellos que había rechazado. Y ahora vivía su castigo, atrapado en un ciclo de terror del que nunca más podría escapar. Y hasta aquí el episodio del día de hoy, queridos oyentes de Rincón Paranormal. Espero que les haya encantado, al igual como a mí, narrarles como siempre estas anécdotas e historias paranormales. Así que los veo el día de mañana. Se cuidan mucho. Bye bye. El guardián del miedo. En un pequeño pueblo, una joven llamada Clara heredó una antigua casa de su abuela. Entre los objetos de herencia, encontró un viejo retrato de un gato negro con ojos dorados. La leyenda del pueblo decía que ese gato tenía el poder de proteger a los vivos y guiar a los muertos. Poco después de mudarse, Clara empezó a notar la presencia de un gato negro con los mismos ojos dorados del retrato, que parecía en la casa sin previo aviso. El gato parecía observarla con una intensa mirada, pero cuando Clara intentaba acercársele, desaparecía sin dejar ningún rastro. Una noche, mientras Clara exploraba el desván, encontró una caja antigua con un libro polvoriento que hablaba sobre rituales para contactar a los espíritus. Recordando la leyenda, Clara decidió realizar uno de los rituales, creyendo que el gato podría estar intentando comunicarse con ella. Durante el ritual, el gato negro apareció y al ser invocado, se transformó en un anciano de aspecto sereno y amable. Clara, asombrada, le preguntó qué quería. El anciano reveló que era el espíritu del primer propietario de la casa y que se había sido transformado.
En un gato por un hechizo maldito. Su misión había sido proteger a los habitantes de la casa de un peligro oscuro. El anciano explicó que el hechizo solo podría ser roto si el habitante de la casa permanecía. Con compasión y valentía, Clara, al comprender que el hechizo se rompería cuando ella lo aceptara, le pidió al anciano que revelara el peligro. El anciano sonrió y dijo que el verdadero peligro no era algo externo, sino el miedo que Clara sentía en su propio corazón. La verdadera misión del gato era ayudarla a superar sus propias inseguridades. De repente, el anciano desapareció y Clara se dio cuenta de que el verdadero hechizo no era sobre espíritus ni maldiciones, sino sobre enfrentar sus miedos internos. Al final, comprendió que el gato había sido un reflejo de sus propias ansiedades y al enfrentarlas, encontró paz y seguridad en su nueva vida. El Halcón de Plata. En el siglo XIX había una embarcación llamada el Halcón de Plata que surcaba los mares del Caribe. Durante una noche de luna llena, el barco se encontró en medio de una extraña calma, un fenómeno donde el viento parecía haberse detenido por completo. La tripulación estaba inquieta, ya que la falta de viento era inusual y el mar estaba inquietantemente tranquilo. De repente, uno de los marineros vio un brillo anómalo en el horizonte, un resplandor que parecía moverse a gran velocidad. Al acercarse, descubrieron un enorme naufragio en medio de la nada. Su estructura retorcida y cubierta de algas, decidieron investigar, pensando que podrían encontrar tesoros o suministros útiles al bordo del naufragio. Encontraron restos de una tripulación que parecía haber desaparecido de manera misteriosa. Sus cuerpos estaban en un estado de preservación casi perfecto, pero con miradas congeladas del terror. En el cuerpo del capitán hallaron un diario desgastado. Al leerlo, descubrieron una aterradora entrada al final que hablaba sobre una maldición. El barco había sido capturado por un ser maligno, una criatura que devoraba almas y atrapaba a los marineros en un bucle eterno de terror. Mientras la tripulación del Halcón de Plata leía el diario, comenzaron a sentir una presión creciente y un frío helado al calmar el agua. Esta se transformó en una tormenta violenta. El barco se tambaleaba y de repente comenzaron a escuchar murmullos y gritos provenientes de las profundidades. Al mirar por la borda, vieron sombras en el agua, figuras que se retorcían y se acercaban cada vez más hacia ellos. El Halcón de Plata nunca volvió a ser visto. Según las leyendas locales, la tripulación quedó atrapada en el mismo ciclo de horror escrito en el diario, condenada a ser parte de ese naufragio, eternamente atrapados en el mundo de los vivos y de los muertos, y condenándose a enfrentarse a la misma maldición que habían leído. Desde ese entonces, se dice que en las noches de calma extrema se puede ver la silueta del barco en la distancia, buscando a nuevos desafortunados navegantes para compartir su destino. Las sombras del desierto. Una familia decidió cruzar la frontera de los Estados Unidos ilegalmente, guiados por un coyote prometiéndoles un paso seguro. Viajaron por un desierto árido durante días, esquivando las patrullas y sobreviviendo con lo poco que tenían. Una noche, mientras el desierto se enfriaba, el coyote los condujo hacia un sendero estrecho, escondido entre formaciones rocosas. Mientras caminaban, comenzaron a oír voces que provenían de entre las rocas. Pensaron que eran alucinaciones por la deshidratación y la fatiga que habían sentido, pero cuando el coyote les pidió que siguieran un sendero aún más oscuro, algo cambió. Las voces se convirtieron en gritos desesperados. La familia, aterrorizada,
vio figuras sombrías moviéndose de entre las rocas. El coyote, que ya no parecía un ser humano, les dijo que el camino estaba encantado y que muchos habían perdido la vida aquí, atrapados entre el mundo de los vivos y de los muertos. De repente, el grupo de migrantes comenzó a desaparecer, atrapados por las sombras que emergían del suelo. La familia, con miedo en los ojos, intentó regresar. Pero el sendero se había desvanecido y las figuras sombrías se acercaron. En un último grito de desesperación, los miembros de la familia fueron arrastrados hacia el abismo, dejando solo ecos de sus lamentos en la fría noche del desierto. El coyote, ahora completamente transformado en una sombra, desapareció en el horizonte, dejando solo el desierto y sus oscuros secretos. Y hasta aquí el episodio del día de hoy, queridos oyentes de Rincón Paranormal. Espero que les haya encantado, al igual como a mí, narrarles como siempre estas anécdotas e historias paranormales. Así que los veo el día de mañana. Se cuidan mucho. Bye bye.